el tema que se viene es cambio Recording organizacional. stopped. Recording in progress. Cambio organizacional, propuesta metodológica enfocada a empresas familiares comercializadoras de repuestos de la ciudad de Guayaquil, cuyo expositor es el ingeniero Jorge Rivadeneira Campoverde de la Universidad de Guayaquil. Jorge, bienvenido, el escenario todo vuestro. Muy buenas tardes, Rodrigo, muy buenas tardes, compañeros, estudiantes, público en general. Voy a compartir pantalla, ¿no? Sí, adelante. Ya. Muy bien, me confirma si se ve, Rodrigo, disculpa la... Muy bien. Ya. La ponencia que hoy me toca transmitir se refiere al cambio organizacional. Se estudió, se propone una metodología enfocada a empresas familiares comercializadoras de repuestos de la ciudad de Guayaquil. Como introducción, podemos decir que las empresas en el Ecuador son 846.265 empresas cortadas al 2021, del cual el 34.34% pertenecen a la industria del comercio. Sabemos que hay diferentes tipos de industria, ¿no? Industria de servicios, industria de agrícola, etc. El comercio, como vemos, 34.34, podemos decir que Ecuador es un país dedicado al comercio, ¿sí? No llegamos todavía a ser una sociedad industrializada o un país industrializado. Los objetivos que se plantearon para este estudio y luego su posterior materialización en la ponencia, en el artículo, fue un objetivo general, que es analizar las metodologías de cambio organizacional relacionadas con las empresas familiares comercializadoras de repuestos de motor. Como objetivos del artículo, y lo que vamos a ver ahora en la ponencia, son los objetivos específicos. Determinar los factores claves para la creación de estrategias que se incluirá en un plan organizacional enfocado a empresas comerciales. Y el segundo objetivo específico, proponer una metodología de cambio organizacional aplicable a empresas familiares. Vamos a desarrollar el primero, mis resultados. Tenemos que deben haber factores claves para crear estrategias. El plan estratégico obviamente se genera con algún problema. Y obviamente las empresas familiares tienen demasiados problemas. Un problema que se pudo detectar cuando estábamos haciendo el estudio, obviamente tiene que ver no tanto con lo empresarial, es más bien con lo familiar. Lo vamos a ver más adelante. Tenemos aquí los tres factores, los tres contextos que van a generar problemas y obviamente propuestas de solución como la que se pretende con esta ponencia. Familia, empresa y propiedad. Los factores familiares son los más álgidos de las empresas familiares, de los tres que nosotros habíamos nombrado. Es el más álgido porque hay susceptibilidades tanto de fundadores, del dueño fundador, del socio fundador y de los familiares, ¿sí? Que afecta a todo el engranaje organizacional de la institución. El empoderamiento, un factor, estar empoderado de los valores institucionales de la empresa y también de la familia. Aquí siempre va a estar de la mano la dualidad, empresa y familia. También la formación académica de los miembros de la familia propietaria es fundamental, ¿sí? La empresa familiar que quiera trascender en el tiempo debe poseer sus cuadros de mando, deben poseer instrucción. Quedarse en lo empírico no es lo aconsejable. Hay que instruirse, capacitarse. Y lo más fundamental dentro de este factor es que la mayor parte de las empresas familiares en Ecuador, el 90% de las empresas en Ecuador son familiares, no poseen un protocolo de administración, que también se llama protocolo familiar. Que lo vamos a ver
en forma muy sucinta por el tiempo más adelante. Factores empresariales. Ausencia de una cultura organizacional. La cultura organizacional se va generando con el tiempo, con los años. También se la puede ir instaurando por medio del ejemplo de las cabezas de la empresa. La desconexión con las tendencias globales. Hay muchas empresas que se quedan anquilosadas en el tiempo y no se dan cuenta que los tiempos cambian, que deben adaptarse. Se adaptan o mueren, ¿sí? En este caso tenemos tendencias globales como Big Data, tráfico móvil, las nubes, el poder transferido a los clientes. Ahora los clientes tienen poder. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta eso en la empresa familiar. El decremento en la productividad y eficiencia, sí, se ha estudiado algunos casos de empresas familiares que yo recuerdo en los 80, en los 90 existían, eran muy prósperas, pero ya llegada la tercera generación, su productividad, su eficiencia bajó, su rentabilidad en consecuencia, y terminaron quebrando. Factores de propiedad. Esto más bien tiene que ver con la empresa y con la familia. En la empresa, las empresas familiares, sean compañías anónimas o en este caso compañías anónimas, son reacias a abrir su capital. Son reacias a abrir su capital, es decir, emitir acciones, ponerlos en la bolsa para que la gente común y corriente, los inversores, puedan ser parte de esa institución por medio de acciones. No sucede eso, son muy pocas las empresas que realizan eso. Y el otro caso que es complejo es la sucesión en la familia. La decisión crucial del socio fundador, del dueño de la empresa, es decidir quién va a tomar la posta de su liderazgo, si es que lo hay, obviamente, ya vamos a hablar de eso. Entonces, por eso yo puse una imagen de una carrera de postas. Las empresas familiares son así. Bueno, la propuesta teórica, que es la base fundamental del artículo, es una propuesta metodológica de cambio organizacional. Yo lo he determinado en 4 etapas: inducción al cambio, socialización del plan, desarrollo del cambio e institución de la cultura de cambio. Hay algunos autores en la revisión de artículos, vemos que Kotter tiene 3, son 3 etapas con 8 fases. Acá se lo ha querido contextualizar al Ecuador, ¿no? Contextualizar a la ciudad de Guayaquil, las empresas familiares de la ciudad de Guayaquil. Y vamos a ver que cada una de estas etapas tiene objetivos y los objetivos generan estrategias, que son las que vamos a observar a continuación. Inducción al cambio. Esta es la primera etapa. Obviamente hay que conformar el equipo de facilitadores, que pueden ser de la empresa, pueden ser de afuera. Se deben aplicar herramientas de diagnóstico de la situación de la empresa que quiere cambiar, que quiere trascender en el tiempo. Son decisiones cruciales, obviamente. En inducción al cambio tenemos un objetivo, el objetivo 1, concienciar la necesidad de cambios en la organización. Voy a tratar de ser un poquito breve para terminar la ponencia. Las estrategias que se requieren realizar: observar las conductas y acciones de los miembros de la empresa, determinar el tipo de cambio requerido, si es un cambio reactivo, si es un cambio a largo plazo, a mediano plazo, establecer si el COP será guiado por personal directivo de staff o ambos. El COP es el cambio organizacional planificado, como abreviatura. Luego tenemos el objetivo 2, que es conformar el equipo de facilitadores. Como ya lo había dicho, se debe definir el perfil de este equipo, seleccionar a los integrantes, sean de la familia o no, designarlos de forma oficial y luego desarrollar las capacitaciones sobre el cambio que se planea instaurar por parte de los facilitadores. Esto es muy importante. Debe haber un equipo que se encargue del proceso. El objetivo 3 es desarrollar herramientas de diagnóstico de la empresa. Esto lo hemos nosotros durante la carrera de comercio exterior, de administración de empresas. Sabemos de qué estamos leyendo en este momento. En primer lugar, debemos analizar las complejidades del entorno
del contexto exterior, luego del contexto interior, y luego aplicamos herramientas de diagnósticos como PESTEL, FODA, también la determinación de los valores institucionales de la empresa y, lo más importante, la misión y visión. Todo esto tiene que ver con la planeación estratégica, ¿no? Bueno, a pesar de que no se llama así, sino se llama administración estratégica. Luego viene la socialización del plan. En todos los autores que yo he leído, como 3, ellos no tienen esta fase. No tienen esta fase que es muy importante. El conocimiento no solamente debe ser asimilado y apropiado, sino que debe ser socializado. Entonces aquí tenemos un objetivo. El objetivo es socializar el cambio, socializar el proceso de cambio organizacional. En este sentido tenemos las estrategias. Son 4, establecer los canales de difusión, difundir los valores institucionales, difundir la misión y visión y el plan de cambio organizacional. Luego tenemos la tercera etapa, que es desarrollo del cambio. Aquí ya vamos a aplicar las estrategias para esta fase. Tenemos como principal estrategia los manuales. Vamos a ver a qué se refiere esto. Tenemos el objetivo 1, establecer el manual de administración de la empresa familiar. El manual de administración de la empresa familiar no es nada más ni otra cosa que el protocolo familiar. El protocolo familiar es un instrumento muy, muy importante que la mayor parte de las empresas no tratan de establecerlo, de generarlo, en consenso de la misma familia. Entonces tenemos consensuar el proyecto de protocolo, elaborar el protocolo y luego legalizar la constitución del protocolo. Ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo legalizo? Notarizar el protocolo, que sería una idea coherente para que todos cumplan lo que han prometido. Luego tenemos el desarrollo del cambio, el objetivo 2, que es desarrollar los manuales de gestión, y aquí tenemos los manuales que la metodología sugiere. Las políticas, manual de funciones, manual de procedimientos y manual de evaluación en la empresa. Aplicar la normativa establecida, que serían los manuales. Cada uno tiene su propia actividad. Designar los puestos directivos y operativos, el manual funcional, el manual de procedimientos, las actividades de los colaboradores de la organización y el manual de evaluación, que sería monitorear el cumplimiento de las normativas. Por último, tenemos la institución de la cultura del cambio, instituir la cultura de cambio. Eso va a ser fundamental porque todo cambio tiene resistencia. Cuando está bien socializado, las políticas, más que todos los valores, políticas, procedimientos, no hay problema, no hay resistencia, porque todo eso se ha hecho en consenso. Estrategias, medir los resultados de la gestión estratégica. Recordemos que el administrador tiene que ser 2 cosas fundamentales. Tiene que ser un líder y un estratega, ¿sí? Un líder y un estratega. Entonces, en lo estratégico tiene que estar muy pendiente de los resultados de la gestión estratégica y también eso con respecto a la empresa. Con respecto a la familia, cumplir el protocolo familiar. Luego tenemos el reforzamiento, que sería perpetuar la cultura con reforzamiento de inducciones periódicas, retroalimentación del proceso. Todo proceso que se diga proceso debe tener retroalimentación. Muy bien, como conclusiones, puedo decir que en Ecuador el 90% de las empresas son familiares. En este caso, el estudio se hizo con la observación, con los diálogos de algunos de los ejecutivos de algunas de las empresas familiares, algunos conocidos míos. 3 empresas familiares generan 1.036 empleados hasta el año 2020. Ahora, obviamente, las nuevas estadísticas nos van a dar otro resultado, obviamente, ¿no? Por la cuestión de la pandemia. Nos dice también como conclusiones que el cambio organizacional es la mejor respuesta para las empresas que quieren mejorar su eficiencia en la administración
aumentar probabilidades de sobrevivir en el futuro y en especial para las empresas familiares que tienen factores complejos dentro de su quehacer diario. Tenemos también que la necesidad del cambio planificado es una constante de las empresas comercializadoras de repuestos, de las 13 que se estudiaron, y deben estas empresas, sienten la necesidad del cambio porque necesitan estar con las nuevas tendencias de un mundo globalizado. También el resultado, como conclusión, el resultado que se espera de esta metodología por medio de la implementación de 9 objetivos y 31 estrategias es el anclaje en la mentalidad de los directivos, empleados y familia propietaria de una cultura de cambio que los ayude en el proceso de convertirse en organizaciones dinámicas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Jorge, por vuestra ponencia. ¿Me ayudas si dejas de compartir, Jorge? Sí, ya voy a dejar de compartir. Ok, gracias. Muy bien. Ok, quisiera revisar el chat. Estoy revisando el chat, no veo que haya preguntas. No sé si alguien desea hacer una pregunta a nuestro expositor. Me levanta simplemente la manito para darle el uso de la palabra. Ok, Jorge, yo hice varios apuntes de tu exposición. Has estado hablando del tema de las empresas familiares y ahí hubieron ciertos aspectos que se tocaron. ¿Cómo poder separar esta parte, ¿no? Dentro de tu exposición dices, lo importante sería a estas empresas familiares fomentarles de que no deben manejar su empresa de manera empírica, sino que deben manejarlo pues con una capacitación formal, tal vez la mayoría de sus miembros asistan a una universidad, aprendan de cómo se manejan los negocios, etcétera. Pero ya estando ahí, ¿cómo poder separar dentro de la empresa familiar, porque están solo familia, cómo poder separar las relaciones afectivas de las relaciones laborales? Muy bien. Habíamos visto los 3 factores que manejan las empresas familiares: empresa, familia y propiedad. Lamentablemente no se puede separar los 3, Rodrigo. Te lo digo por experiencia de mis amigos que tienen empresas. Es imposible, es imposible. Lo que yo sí sugiero, incluso sugeriría como autosugerencia, de que las empresas deben tener un protocolo familiar, ¿sí? El protocolo familiar más bien va a regular las relaciones en la familia propietaria, ¿sí? El protocolo. Lo que yo propongo, la metodología de cambio organizacional, es más bien, toca a la familia, pero más bien va hacia la empresa, ¿sí? A la empresa familiar, no tanto a la familia propietaria. Entonces, lo que tú propones es una buena idea. ¿Cómo separo? Pues lamentablemente no hay autor que lo pueda separar, y eso es algo inconcebible porque la naturaleza humana nos lleva a eso siendo dueños de nuestra empresa. Tenemos paternalismo, maternalismo por algún hijo, por algún preferido, pero si hay disciplina, se puede aplicar un protocolo familiar. No sé si tengas otra pregunta. Ok, tengo acá otro apunte de tu exposición. Pues manifestaste dentro del estudio que se había hecho que hasta desde cuando hay el socio fundador o la persona que funda este negocio, normalmente pasa de una generación a otra, pero solamente llega hasta la tercera. Y ahí en la mayoría de los casos, pues estas empresas tienden a desaparecer. Ahí no sé qué sugerencia o qué consejo podría darse para que una empresa familiar no muera en la tercera generación, sino que trascienda en el tiempo. Las empresas familiares, la estadística dice que en la tercera generación, es decir, el fundador, el abuelito, llega el hijo y los nietos o primos son los que la quiebran. Generalmente sucede eso. He visto muchos casos de eso aquí en Guayaquil. Entonces, la única solución para que trasciendan en el tiempo es formalizar a la empresa familiar, formalizarla.
¿Por medio de qué? Por medio de metodologías de cambio, por medio de planes estratégicos, por medio de consensos. En este caso, el protocolo familiar es un consenso que se hace entre los familiares que deben cumplirlo. Yo como autor lo sugiero que lo notaricen para que sea de fiel cumplimiento para todos. Yo creo que la formalización es la clave, la formalización de la empresa familiar. Ok, Jorge, muchísimas gracias. De no haber más inquietudes, pues agradecemos la participación de Jorge Rivadeneira Campoverde de la Universidad de Guayaquil con su tema cambio organizacional. Nos ha hecho pues una propuesta metodológica enfocada a las empresas familiares comercializadoras de repuestos de la ciudad de Guayaquil. Muchísimas gracias por vuestra ponencia. Muchas gracias a todos.